Damos la introducción, ¿sí? Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy. Bienvenidos al cuarto Congreso de Literacidad Crítica Mediática de las Américas desde Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, en Argentina. Mi nombre es Silvana, docente del IPES Paulo Freire, y junto a mis colegas moderadores que recién se presentaron, Alejandro Antón y Lourdes Oroná, los acompañaremos en esta conferencia denominada Pueblos Originarios, Arte y Resistencia, un acercamiento metodológico, a cargo de la doctora Laura Pomeranz. Recordemos que esta conferencia pertenece al eje número 4, Cultura, Pueblos, Perspectivas Indígenas, Descolonización y Postcolonialismo. Agradecemos la participación de todos y todas y los invitamos a interactuar a través de los canales disponibles en el chat de la sala de Zoom, así como los comentarios de YouTube. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada, al igual que todas las instancias del Congreso, y que posteriormente se subirán a las páginas del canal. A continuación, daré la palabra a mi compañero, quien les explicará la dinámica de la mesa y presentará a nuestra conferencista invitada. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer una presentación de los antecedentes de la biografía de la autora de la ponencia de hoy, que es la doctora Laura Pomeranz, como bien compartió Silvana. Luego la autora va a presentar su ponencia y al último vamos a tener una ronda de preguntas. La mesa va a durar aproximadamente hasta las 20:20. ¿Correcto, Silvana? Ese es el horario pautado, ¿cierto? Perfecto. Exactamente. Bien. Bueno, procedo a hacer la presentación de la autora, ¿sí? La biografía que tenemos de ella. Laura Pomeranz, doctora, es una estudiosa de la historia del arte que en los últimos años se ha dedicado a investigar la representación artística de los genocidios. Cuenta con una maestría en Historia del Arte con mención honorífica de la UNAM, 2 licenciaturas en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Historia del Arte con mención honorífica y licenciatura en Literatura Hispanoamericana. Se especializó en arte contemporáneo y genocidio, arte del holocausto, arte judío, muralismo mexicano y arte mexicano moderno. A partir del año 2012 incursionó en la curaduría independiente, realizando exposiciones en Los Ángeles y en México, entre las cuales se destaca Resistencia, en tránsito de Graciela Sacco. Se ha dedicado a la docencia en ámbitos académicos desde el año 98, ha participado en congresos e impartido conferencias en México, Jerusalén, Estados Unidos, entre otros. Bien, damos ahora lugar y palabra a Laura, la doctora Laura Pomeranz, para que nos comparta su ponencia. Hola, hola a todos. Antes que nada, agradecerles muchísimo la invitación y tener la posibilidad de poder dispersar la voz de estos temas que tanto nos ocupan y preocupan en muchos ámbitos. Ahora vamos a entender por qué. Y también quería agregar que luego de un doctorado de Holocausto y Arte Contemporáneo en la UNAM también, en la Universidad Autónoma de México, trabajando el Holocausto a través del arte, empecé a incursionar en otros genocidios y la ponencia que vamos a oír hoy tiene que ver, es como hija de este tipo de metodología que yo fui desarrollando al trabajar el genocidio armenio, el holocausto, el genocidio en Camboya, Bosnia, Ruanda, lamentablemente. Entonces, luego de elaborar una metodología bastante concreta, pude tener la posibilidad de poder acercarme a los pueblos originarios desde la resistencia. Y eso es importante sin ser arqueóloga, sin ser antropóloga, con un gran amor a la historia del arte. Empecé a dedicarme a estos temas que tan importantes son hoy en día, tan invisibilizados están, pero tan vigentes son. Les voy a compartir el PowerPoint. Sí, ahí estamos viendo. Buenísimo, Bueno, buenísimo. arrancamos entonces. Pueblos originarios, arte y resistencia, un acercamiento metodológico. La llama como registro ancestral del NOA.
En estos tiempos de cambios y aceptación de la existencia de los pueblos originarios que habitan ancestralmente el actual territorio argentino, urge crear puentes que nos permitan reunirnos con ellos, conocer su memoria y su vibración actual. Hablamos de pueblos marginados, desplazados y silenciados a lo largo de más de 5 siglos y que, sin embargo, han pervivido y perviven desde posturas de resistencia ante un sinfín de abusos e injusticias atravesadas desde la colonia, el posterior Estado-Nación argentino y su asidua continuidad político-represiva por parte de los gobiernos de turno hasta el día de hoy. Con el fin de afrontar esta prolongada y desgarradora realidad, planteamos acercarnos a aspectos de sus saberes milenarios, arraigados a la tierra en la que nos encontramos inmersos, con el fin de alcanzar algunos de los conceptos de su riquísimo entramado histórico-cultural. ¿Cómo lo haremos? Desde nuestra herramienta de investigación, el arte, al que enmarcaremos desde la traducción andina de manos que elaboran una infinita variedad de objetos utilitarios y ceremoniales, de hondas cargas simbólicas desconocidas para nosotros, trazabilidades que apelan a los sentidos, proyectan modos de pensar y expresarse, así como conciben significados y creencias de pasados remotos. De tal modo, podremos elevar una realidad que no solo nos constituye como sociedad, sino que estará señalando ejes históricos por los que subyacen el sacrificio y las matanzas, las nociones de vacío y ausencia, los miedos fundados y enraizados, condiciones todas que no pueden seguir manteniéndose en silencio y que urge conocer y reconocer. Sobre la base del acto creativo y su profunda raíz, procuraremos aportar a la confección del puente colgante que nos facilita encontrarnos en su punto medio, aproximarnos a las producciones artísticas de los pueblos preexistentes implica verlas desde posturas de resistencia, actitudes que les permitiría sobrevivir a políticas represivas, despojos de tierras, y ni que hablar de un exterminio cultural y físico entre un sinfín de situaciones adversas que resultan imperativas poner de manifiesto. Voy a decir 2 palabras que es el título, que no lo vamos a entender porque es en quechua, pero ahí vamos con la explicación. Maquiwan Ruhuasca. Pueblos originarios, arte y resistencia se enmarcan en la comprensión de cruces temporarios de ayer y de hoy como punto de partida para transmitir cartografías de un horizonte alejado, rechazado y por lo mismo desconocido. Ante tal realidad, proponemos una metodología que apunte a transmitir expresiones de identidad, cual tímido eslabón de la inmensa cadena de cosmovisiones de los 38 pueblos oficialmente reconocidos hasta hoy en los límites de la Argentina moderna. Filosofías necesarias de aprehender para aceptar las alteridades de voces profundamente arraigadas a sus territorios a través de pueblos tan antiguos como el Selknam al norte de la isla de Tierra del Fuego, el Gununa Cuna del norte de Chubut hasta el Río Negro, que se conoce hoy como Tehuelche, y el Aoniken hasta el Estrecho de Magallanes. También las culturas del NOA, del noroeste argentino, con sus petroglifos en la Quebrada y en la Puna Jujeña, o los petroglifos de Tastil en la actual provincia de Salta, o bien los del Cerro Colorado, del pueblo Enya Camiare, mal llamado Comechingón, de Córdoba, así como las prácticas textiles huichí, la cerámica conocida como aguada, de la actual Catamarca, los monolitos de Tafí del Valle, entre la inmensa variedad de latitudes que nos constituyen. Para ejemplificar nuestro acercamiento metodológico, la ponencia abordará el arte rupestre del NOA por medio de la representación del auquénido llama, como vehículo de significación y resistencia. Profundizar en el animal domesticado implica asimismo ubicar la presencia de una de las sociedades preexistentes, contribuir a su reconocimiento y valoración de transmisión cultural,
quiero aquí hacer un paréntesis para poder entender que la llama es el guanaco domesticado, así como la alpaca es la vicuña domesticado. Eso fue un proceso larguísimo de muchísimo tiempo, y por eso pongo también la familia de los camélidos, que de ahí viene la llama, y en nuestra zona se usa más la palabra, sobre todo en Perú, auquénidos. Por otro lado, nos conduce a adentrarnos en el eco horadado en la piedra. De alguna manera, los petroglifos, que son grabados, pinturas en la piedra de las cuevas, de los espacios, de los aleros de las montañas, de ese modo podemos percibir el sentir escondido detrás de las manos de sus ejecutores, quienes con pigmentos naturales, imaginación e inventiva dejaron constancia de su devenir. Manos que, sin que ellas se hubieran imaginado, nos proporcionan un viraje en cuanto al análisis de interpretación sobre las representaciones visuales, alejado de la noción eurocentrista del arte a la que implícitamente seguimos. Y acá es sumamente importante porque en esta metodología que voy planteando de a poquito, la idea es poder entender que si no nos vamos a ir acercando a los lenguajes propios, va a ser muy difícil hablar del arte con los parámetros grecorromanos, en fin, lo que solemos estudiar en las carreras de historia del arte. En este sentido, hacemos hincapié en vincularnos a la actividad creativa desde las propias lenguas originarias para lograr aprender algunos de los significados autóctonos, encontrándose allí modos de pensar, de estar en el mundo y de proyectarse. Por tal motivo, asumimos el quechua o runasimi, que significa lengua del hombre, al enfocarnos en el Noa como la lengua, y ahora cito, de instrumento de penetración cultural y de dominio político mucho antes de la llegada de los españoles, que fuera de progresiva expansión cuando los incas se encuentran con indígenas de costumbres y lenguas diferentes, como los diaguitas, lules, tonocotés, cachaquíes, sanavirones, a los que tuvieron que, en realidad, tuvieron que someterse con tributos. Entonces, al tener que someterse, pues había que entender sí o sí la lengua de dominio, digamos, ¿no? Que en ese momento, por un breve tiempo, pero fue la lengua que hasta el día de hoy se reconoce como mayoritaria dentro de nuestra zona del NOA, básicamente. He aquí que si bien existió una variedad de lenguas que se asumían extintas y que hoy se encuentran en proceso de recuperación, hubieron dos momentos de sumisión al runasimi, adquiriendo la cualidad de lengua genérica de la zona hasta el día de hoy. Los dos momentos fue primero con la entrada del incario, de los incas, y el segundo momento fue por los españoles que utilizaron la lengua a modo de, otra vez, genérica, para reunir toda la variedad de lenguas riquísimas que hay en nuestro territorio. Ese es otro punto importante, hablar en presente y dejar de usar el pasado. De aquí que traemos los vocablos ruwai, ejecutar, y maki, mano, en relación a lo que nosotros llamamos arte. Y ahí es este segundo momento, como segundo apartado, que dije que se llamaba Makiwan Ruhuasca, que significa hacer con las manos o qué hacer con las manos. De tal modo que el material se reúne, el material que se trabaje, textil, cerámica, en fin, todo material se reúne con las manos de quien lo elabora hasta la creación del producto. Ahora sí vamos a las pinturas y grabados rupestres. Los primeros indicios de ocupación del NOA datan de hace más de 1200 años, mientras que el desarrollo de la agricultura se perfila hacia unos 3000 antes del presente, cuando se forman grupos aldeanos sedentarios, de familias extensas, organizados en poblados autónomos con un culto común bajo la influencia de Tiahuanacu,
en Bolivia. De aquí pasan a señoríos con jerarquías y jefaturas de urbanizaciones protegidas hasta la invasión inca, cuyos últimos estudios, que son del 2021, o sea, hace muy poquito, ya ubican esa invasión hacia 1420 y el consenso hasta ese momento hablaba de 1471, un número considerado, con la consecuente subordinación al Cusco y la introducción de nuevas pautas culturales que conllevarían una variedad de fases formativas. Básicamente en esa época se hablaban de diaguitas, atacamas y omahuacas. Ya bajo el rey Carlos I de España, hacia el 1500-1558, nuestro territorio pasa a formar parte de la colonia, abriendo el capítulo violento y represivo que tristemente se sigue replicando hasta el día de hoy. Ahora bien, acerquémonos a las expresiones creativas de aquel grabado, dibujo y pintura que encontraron su materialización en piedras y aleros de cuevas entre la Puna y la Quebrada, en sitios como Inca Cueva, Izapagua, Barrancas, Rinconada y Laguna Colorada, entre muchos otros. Y estamos hablando de lo que se conoce como periodo formativo medio y superior entre el 400 hasta el clásico, en tiempos en los que el incanato comienza su expedición por el NOA. Testimonios que nos permiten comprender la convivencia de los pueblos con su entorno y su percepción del cosmos como pilar esencial para concebir el universo desde un orden natural, el cual fungiría a su vez de guía de la avanzada agricultura y la consecuente relación directa con las celebraciones. ¿Cómo se reúne entonces tal urdimbre integradora con nuestro auquénido desde ese quehacer con las manos en aquellos espacios de estancia y convivencia? Me refiero a lo que están viendo, espacios de convivencia, aleros, cuevas, espacios de postas donde se encontrarían los diferentes pueblos, intercambiarían saberes de todo tipo y además por estudios se han encontrado grabados sobre grabados, es decir, han atravesado siglos. ¿Cómo se reunirían estos? Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo se reuniría tal urdimbre integradora con nuestro auquénido llama, desde el quehacer con las manos, lo que nosotros conocemos como arte, en aquellos espacios de estancia y convivencia? A través del conocimiento de la astronomía, desde donde se representa la constelación de la llama, entre otros animales, como parte de lo que se conoce como el gran río celestial, en quechua, ahorita lo vamos a ver, el que a su vez se replica en la Tierra desde otro río palpable y con animales de carne y hueso. Es decir, las constelaciones se van a ver como un río celestial, y ese río celestial que va a estar conformado por animalitos, como todas las constelaciones en Occidente tienen ciertos animales, nosotros aquí tenemos otro, ese mismo río que no son sino estrellas junto con unos gases, ahorita vamos a mostrar gases constelares, digamos, las imágenes, se va a proyectar en un río que es el Urubamba, que atraviesa el Cusco. Entonces tenemos una lectura del arriba con el abajo. He aquí uno de los modos en el que el saber originario exige un compromiso desde la persona que plasma las imágenes en la piedra, al ser parte de una cadena que continúa y rememora a sus ancestros, mientras que cada vez que se vuelve a representar, se eleva el proceso histórico natural de ese devenir cíclico propio de la existencia individual y colectiva de los pueblos ancestrales, a la que nos da cuenta de la percepción de ese tiempo circular. Y ahí otra vez hago la diferencia como con el concepto de arte occidental que estamos acostumbrados. Nosotros tenemos un tiempo lineal, no cíclico, no que va y regresa. Y eso es parte de la cosmovisión que si vamos a empezar a entender, vamos a enriquecernos definitivamente.
Esta apreciación temporal ha sido primordial tanto para proteger y cuidar el medio ambiente, cuanto para mantener la cultura autóctona a lo largo de tantos siglos. De tal modo, entendemos a los sistemas visuales como testimonios de pautas simbólicas que han perdurado y perduran, poniendo de manifiesto el potente carácter de resistencia. Y aquí nos reunimos un poquitito con el título de la ponencia. Aquí tenemos este cúmulo de estrellas que se visualiza como un río de luminosas aguas y el nombre es Hatun Mayu, o como nosotros lo reconocemos como la Vía Láctea. A través de la llama, como registro ancestral del NOA, podemos entender una vida de intercambio de recursos, de conocimientos culturales, técnicos, y métodos agrícolas entre la diversidad de localidades puneñas y quebradeñas, seguimos hablando del NOA, básicamente Jujuy, de desplazamientos de caravaneros o llameros de una región a otra, al dejar constancia de ciclos agrícolas como de procesos productivos. Entonces, en este deambular, caminar, conectarse entre los diferentes pueblos, uno de los elementos, en vez de tener una brújula, ahora se me ocurre, a saber la lectura de las estrellas, les proporcionaba absolutamente todo el camino y el conocimiento desde las estaciones, en fin, las épocas de sequía, de lluvia, siembra, etcétera, etcétera. Lo que se sabía entonces en el poblado del norte se compartía con los valles bajos, las salinas grandes, las yungas, hasta el Chaco, intercambios que requerían momentos de descanso y cercanos a fuentes de agua, de estaciones opostas, donde la inherente actividad humana de crear dejaría muestras grabadas de aquel trajinar. Y si se dan cuenta, uso mucho actividad humana de crear, expresión creativa, para evitar la palabra arte, para que con el tiempo podamos hablar de Maquihuan Ruhuasca, que si uno lo busca en internet son tiendas que venden textiles, que venden artesanías, muy interesante, ¿no? Pero necesitamos artículos especializados para poder acercarnos y a su vez acercarnos a la diversidad riquísima de pueblos que tenemos, para poder entender que ellos siguen manteniendo ese tipo de producción artística, que no queda otra que usar la palabra artística, ¿no? Pero entendiéndola desde otra mirada. Así, en este intercambio, en esos espacios estacionarios o postas, estos espacios van a dar a luz motivos iconográficos que van a oscilar entre rituales, ofrendas, llamas en caravanas, llamas preñadas con su cría, en posturas y actividades diferentes, así como descripciones de astros que guían sus andares. Y el hecho de poder entender estos astros es porque realmente miraban hacia arriba para poder recrear lo que se va a dibujar, por usar una palabra, o grabar abajo. Ahora sí, nos acercamos a este riquísimo universo desde el mencionado río cósmico o Vía Láctea andina, y en este sentido podemos decir que los incas interpretaron su entorno natural y cultural desde una cosmovisión que va a relacionar el orden de los cielos y de las estrellas con el entorno geográfico de la Tierra llamada Pachamama. Al interior de esta mirada se produce un diálogo constante entre el cielo y la Tierra. El gran río astral, conformado por el cúmulo de estrellas, se visualiza como un río de aguas luminosas, el Hatun Mayu en quechua. Río que, como ya mencionamos, se encuentra representado en la tierra por otro también sagrado para ellos, el Wilcamayu, hoy Urubamba, en el Perú. Al ser parte de la misma identidad, los dos ríos se relacionan como fuentes de agua, de tal modo que el ciclo cosmogónico se replica en las aguas terrenales al regir el sistema agrícola. De ahí que la mayoría de los rituales atesoren elementos cósmicos del cielo diurno y nocturno, sol, luna, estrellas, plantas, animales, entendidos todos
como parte de estas etapas cíclicas. Para la astronomía ancestral andina existen dos tipos de constelaciones en el centro de la Vía Láctea. Las estelares, que van a estar configuradas por las estrellas, como nosotros vemos y conocemos, que tienen mucho brillo, y las que se forman, y ahí vamos, entre los vacíos, llamadas constelaciones oscuras o negras. Y estas son las que decía antes, condensaciones de polvo y gas interestelar que ocupan extensiones dentro de la Vía Láctea y que fungen de guía y marcadores agrarios entre las estaciones de lluvia y las secas, la época de siembra y de cosecha. Los amautas incas visualizaban siluetas de animales y plantas en aquellas manchas oscuras entre los que identificamos, aquí están escritos, a la serpiente, al cóndor, al sapo, a la perdiz, a la llama con su cría, entre otros. Y aquí traté de traer algunas de las fotografías bellísimas como para poder entender. Las anteriores eran de las estrellas de verdad, en espacios que se pudo hacer esa lectura, otras están un poquitín arregladas, pero aún, digamos, las constelaciones que conocemos normalmente tampoco tienen la forma exacta de la Osa Mayor, ni alfa, beta, omega, en fin, ¿no? Entonces, aquí si se dan cuenta, vemos, no tengo cómo señalar, pero vemos a la llamita del lado izquierdo con dos ojitos muy fuertes y debajo su cría. Todos estos astros orientarían a los arrieros o caravaneros, también llameros, de acuerdo digamos, a los estudios que hagamos de Perú, de Chile, de Bolivia, marcándoles la época del año, como ya mencionamos, ayudándoles a predecir el clima, el tiempo, entre otros datos útiles para las travesías. Ahora vamos a, después de poder entender un poquitito, porque realmente es un esfuerzo gigantesco poder acercarnos a la cosmovisión en esta metáfora que yo suelo usar, como dije al principio, del puente colgante, que no agregué, pero es el puente colgante inca, que es conocido son varios, ¿no? En Perú justamente, es una labor que lo vuelven a hacer año por año para afianzar bien las cuerdas, y la idea de esta metáfora es encontrarnos a la mitad del puente. Hasta ahora tenemos un monólogo, no tenemos un diálogo. Entonces, estos acercamientos que yo voy aquí creando desde una metodología de trabajo que llevo años, es un poquito eso, entender algunos eslabones de esta gigantesca y riquísima cadena de cosmovisión andina, que no es sino su propia filosofía. El ejemplo que vamos a dar es sobre la Laguna Colorada, un espacio bellísimo muy cerquita de Yavi, en Jujuy. La llamada Laguna Colorada, a 12 kilómetros de La Quiaca, se ha considerado un centro ceremonial de la cultura chicha, en honor a la Pachamama. La laguna se llena de agua durante el verano, mientras que pasando el invierno suele verse vacía, solo con barro. Quería ver el tiempo que me quedaba. Recibe su nombre por el suelo arcilloso y el color de las rocas sobre las que se han tallado en las técnicas de picado y raspado, formas de animales, camélidos andinos y aves, escenas de humanos y del cosmos, de caza y vida cotidiana. Fueron estudiadas con profundidad por un grupo que se llama Kuntur, que funciona en La Quiaca, y hablamos de petroglifos que datan del siglo IV, pero también se han encontrado obviamente posteriores de la época de las encomiendas en Casabindo y Cochinoca hacia el siglo XVII. Uno de los motivos iconográficos recurrentes es nuestra queridísima y bellísima, ahora van a ver por qué, llama celeste, conocida como en quechua Yacana o Catuchillay, la que se vislumbra como la constelación más oscura de la Vía Láctea durante la temporada de otoño,
cuando culminan las cosechas de abril y mayo. Se perfila moviéndose en el cielo, amamantando a su cría, razón por la que se la relaciona con la procreación, la fertilidad y la multiplicación en la tierra. Y aquí es lo que les decía, ver esto grabado en la piedra, en una montaña muy elevado, poder tocarlo es una experiencia impresionante en términos de percibir, en realidad imposible de percibir, las manos justamente que estuvieron detrás de estas representaciones tan hermosas. Bueno, además de la procreación, fertilidad y multiplicación que tiene la llama, tiene el rol de proteger a todos los auquénidos andinos y se encuentra en estrecho contacto con los pastores, con todo el sentido, ¿no? Son quienes las guían, aunque ellas también pueden ir solitas. De aquí, de esta relación con los pastores, se desprende uno de los mitos, porque todo tiene su mito, su rito y su ceremonia. Una noche, Yacana se le aparece a un pastor que vivía cerca de un manantial y no poseía llamas. Mientras dormía, siente que le cae lana y ya una vez que está todo cubierto, trata de quitárselas. Cuando despierta, se sorprende por la cantidad y la variedad de colores, lo cual le auguraba abundancia y fortuna. A partir de ese momento, el pastor, sumamente agradecido, empezó a adorar a la llama celestial y en el mismo lugar donde la había visto por primera vez, va a recibir una hembra y un macho que terminan multiplicándose en 2 o 3 mil. Así siguió presentándose Yacana a la gente, beneficiándola con más y más llamitas. El otro mito, porque son dos, cuenta que Yacana solía bajar en las noches a tomar agua de los manantiales por senderos verticales, imagínense los dos ríos, el Celestial y el Urubamba, senderos verticales que conectaban ambos mundos, ya que de no hacerlo, el océano se hubiera cubierto y todo el mundo hubiera estado cubierto de agua, es decir, con una inundación. Estamos hablando de los fenómenos del Niño, que tanto se siguen dando hasta el día de hoy en las costas de Perú. No hace mucho tuvimos uno que llegó también hasta nuestra zona. A modo de conclusión, el estudio de las representaciones visuales nos permite acortar la brecha imperante con los pueblos preexistentes, con los que convivimos constantemente. Para muchos son lejanos, desconocidos, vistos de modo folclórico o turísticamente. Acercarnos a quien trabaja con las manos implica entender la importancia de mantener las prácticas milenarias, mientras que su obrar creativo nos transmite procesos de significación comunitaria, tanto en el ámbito cotidiano cuanto en el ritual. Constituye parte integral de un todo mayor, colectivo y espiritual, el cual se sustenta en la acción de comunicar, compartir ceremonias y guardar memorias, entre muchos otros parámetros. Confiamos entonces que el sutil camino expuesto como propuesta metodológica nos provea de algún eslabón de la ancestral cadena de saberes, permitiéndonos activar el cruce de realidades e invitar al público a visualizar a los actores, creadores, así como entender los límites deliberadamente impuestos de aquel tejido sociodemográfico, multicultural y multilingüe que nos conforma. La idea de procurar potenciar su cultura nos aleja de la cartografía naturalizada, permitiéndonos alcanzar una mirada menos parcial y más abarcadora, menos ficcional y más terrenal. Manifestamos, pues, despojarnos de los velos que la historia oficial sigue construyendo sobre la base de la negación frente al urgente grito históricamente ahogado, con el fin de transmitir una realidad identitaria a nuestras generaciones jóvenes y sumarnos a la lucha por el cierre de una herida aún abierta. Muchas gracias.
A vos, Laura. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Bueno, no sé, quisiera consultarle a los asistentes, al público que nos está acompañando, si les interesa hacerle alguna pregunta a la autora respecto a lo que nos compartió. E incluso los otros moderadores, también moderadoras, pueden, si tienen consignado alguna pregunta para hacerle. Y me quedo con unas, bueno, entre tantas cosas interesantes y movilizadoras que dijo Laura, me quedo esto de dejar de hablar del pasado, ¿no? Porque en realidad esto es el presente. Y básicamente preguntarle a Laura cuando hablaba de esto de la resistencia en una de sus ponencias, tuve la oportunidad de leerla también. ¿Cómo se manifiesta esta resistencia en las obras de arte que nos mostraste? Si bien aparece, ¿no? La llama, yo soy, te cuento, Laura, yo nací en la provincia de Jujuy, conozco un poquito lo que me estás hablando y de hecho es como que cuántas cosas desconocemos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta resistencia? Y otra pregunta, ¿qué estrategias podemos nosotros como docentes acercarle a nuestros jóvenes como para que ellos también conozcan lo que vos representaste o nos presentaste? A ver, vamos, Por partes. resistencia. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo presentamos? Ok, voy a tratar de reunir y cualquier cosa me agrega si se me fue algo. Estaba tratando de volver a la pantalla grande, pero bueno. Stop share, ¿no? Ahora sí, ya, perdón. ¿Estamos bien? Ok. Sí, sí. Eh, la idea, digamos, la resistencia no solamente se presenta en el arte. Ahorita yo estoy, como es mi objeto de estudio, por ponerlo de alguna manera, o sea, la historia del arte que vengo estudiando hace muchísimos años en diferentes países, con diferentes miradas, habiendo vivido justamente en México muchísimos años, que ahí se acercan al arte prehispánico de un modo más, digamos, de mayor convivencia y la dificultad, por lo menos en nuestra latitud, yo solo puedo hablar de la Argentina en estos momentos, a comparación en todo caso con México, es este desconocimiento, como tú misma dijiste, viviendo, estando, o sea, saliendo de Jujuy, eh, uno no se acerca, no se estudia. Habría que ver las currículas escolares, desde dónde, desde cuándo, si es que acaso. Yo no he vivido más de 30 años en Argentina, entonces estoy reaprendiendo un montón de cosas, por eso de pronto los acentos que van y vienen, y voy entendiendo que por reformas en la Constitución de hace bastante tiempo, la cuestión de la lengua sí se ha reforzado mucho más, pero no en todas las provincias. Entonces, hay muy poquitas, básicamente, o sea, tres que se están trabajando mucho más, pero la cuestión de los petroglifos, del textil, de la cerámica, se trabaja más en ámbitos académicos, desde la arqueología, pero ahí yo tengo una gran reserva, porque tanto la arqueología como la antropología son disciplinas colonizadoras. Entonces, si bien estoy de acuerdo, las mismas disciplinas deberían hacer ajustes y poder aportar en este intercambio, como por ejemplo hace el programa en Salta del Capacnián entre arqueólogos y gentes de las comunidades. Entonces, uno de los modos es acercarse a las comunidades, que ellos nos enseñen a nosotros qué es lo que tienen, poder aprender, acercarnos a las lenguas. Yo me acerqué un poquito al quechua, no pretendía poder hablar, pero entender una lengua es entenderla nada más, es decir, entender la estructura de una lengua es otro modo de poder entender que la cultura tiene sabidurías gigantescas. Entonces dejamos de, no me gusta esta palabra, pero no queda otra, de subestimar. Entonces, si entendemos que hay una lengua con una riqueza ancestral gigantesca, si entendemos que su filosofía es lo que se dice cosmovisión
y entendemos algunos parámetros y nos acercamos a las carteras Wichí, no diciendo que tienen unas rayitas verticales abstractas, sino que esas rayitas tienen un significado. Entonces, la idea es poder plantear desde algún Ministerio de Educación o a docentes este tipo de acercamientos para poder, por de pronto, reunirnos a la cadena, o sea, un eslaboncito dentro de esta cadena que sé que no se hace en las escuelas, pero que hay ámbitos independientes en diferentes provincias que sí aceptan y que o sea, yo tengo este seminario que voy dando y que voy agregando cada vez más pueblos desde las diferentes provincias, me voy tratando de acercar tímidamente, con todo el respeto, y preguntando en principio, ¿no? Y luego tenemos, claro, artículos especializados, más de Perú y Chile, también de Argentina, pero no desde una mirada de lo que sería arte o maquiwan ruhuasca, que es lo que a mí me gustaría eh, eh, aprender, aprender con H y sin H. ¿Más o menos respondí? Perfecto, perfecto. Bien, si no hay más preguntas, ya estaríamos en tiempo porque tenemos que dejar la sala para las próximas conferencias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta breve, porque ya estamos pasaditos de tiempo, pero si quieren aprovechar a la autora sobre la interesante conferencia que nos compartió, la ponencia. Si no, damos por finalizado y despedimos, si se quiere, a Laura y bueno, a los asistentes, ¿sí? ¿No hay nadie con preguntas? Ahí vemos unos cuantos que no se animan mucho, pero bueno. Bueno, entonces Bueno, damos... Sí, perdón, Silvana. no, en realidad era agradecerle a Laura por, como dije anteriormente, movilizadora la ponencia, interesante, interesante. Y bueno, la invitamos nuevamente a conformar en algún otro momento otro espacio dentro de lo que es el instituto y el congreso que se vendrá. Muchas gracias, Laura. Gracias por acompañarnos y gracias a los que nos acompañaron hoy, a nuestros compañeros moderadores. Muchas Será gracias hasta a la usted. próxima. Un abrazo inmenso. A ustedes, mil gracias y abrazos. Hasta luego. Un placer. Chaucito.